y hoy te enseñaré a hacer la patada de mi intro. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Explaining Capoeira. Antes que nada les pido una disculpa porque últimamente he estado un poco ausente del canal y eso se debe a que tuve algunas lesiones, pero ya estamos listos para poder retomar nuestros entrenamientos y nuestros tutoriales. De igual forma he descuidado un poco la parte de los comentarios. Antes respondía a todos, pero últimamente tuve bastante trabajo y no he podido responder, así que prometo que todos los comentarios que me dejen en este video los voy a responder personalmente. Me he dado cuenta que muchos de mis seguidores son principiantes y no tienen idea de cómo realizar algunas patadas o algunas acrobacias. Por lo tanto, hoy aprenderemos el movimiento llamado martelo cruzado, o también conocido en otras disciplinas como 520. Y lo mejor de todo es que lo haremos en casa y con un método paso a paso que estoy seguro te va a funcionar. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! Para aprender este movimiento, primero necesitamos conocer una patada que nos servirá de base. Y esa patada es conocida como martelo pulado o también como tornado. Así es que primero vamos con los fundamentos. Iniciaremos con las piernas separadas. Si voy hacia el lado izquierdo, la pierna derecha cruzará por el frente y en ese momento giraré mi torso. Observa los brazos. Si voy al lado izquierdo, comienzan del lado derecho. Cruzo la pierna y giro los brazos hasta quedar nuevamente de frente. Al llegar a esta posición, la pierna que me quedó al frente va a realizar un círculo hacia afuera y antes de que complete ese círculo, la pierna que tengo de apoyo realizará un salto y vamos a seguir girando el torso. De esta forma. Del otro lado, por tiempos. En un solo tiempo giro brazos y cruzo pierna. Mi torso sigue girando. Levanto la pierna que tengo al frente y antes de completar el círculo salto con la pierna de apoyo y continúo con el giro. Ahora esto un poco más fluido. Giro brazos, giro torso, levanto pierna, salto y termino girando. Con la práctica esta patada cada vez se irá siendo mucho más sencillo e intentaremos cada vez saltar un poco más alto. Y quedaría de la siguiente forma. Entendiendo esa parte ya tendremos la mitad de nuestro movimiento. Ahora solamente vamos a concentrarnos en la rotación de la cadera, que es lo que nos va a ayudar a poder cruzar las piernas en el aire. Y para esto usaremos 3 ejercicios muy simples. El primero de ellos iniciaremos con las piernas separadas y si vamos a hacer nuestro movimiento hacia el lado derecho, ahora la pierna derecha va a realizar una patada por el frente de esta forma. Para este movimiento hay 2 formas de hacerlo. 1, con el empeine apuntando hacia arriba o 2, girando nuestra cadera y pasando la pierna de manera lateral. Pero ahora vamos a concentrarnos en la primera forma, que es con el empeine hacia arriba. Voy a realizar esa patada de forma circular intentando llegar al otro lado, solo que antes de que mi pie llegue al piso, la pierna que tengo de apoyo va a realizar un pequeño salto. Observa, de aquí, la pierna que tengo de apoyo, salto. Del otro lado, patada, salto. Y termino de frente. Ahora esto lo vamos a hacer un poco más fluido y quedaría de esta forma. Y listo. Ahora para nuestro segundo y tercer paso vamos a usar el respaldo de una silla para que nos sirva de soporte. Si la silla está de mi lado izquierdo, levantaré la pierna izquierda y la intentaré mantener en ese punto. Ahora, la pierna que yo tengo de apoyo, vamos a hacer un salto, intentar juntar la pierna al frente y regresar en el mismo lugar. Observa, salto, junto y regreso. Si observaste cómo solamente muevo la pierna que tengo de apoyo, una vez más. Ahora vamos a hacerlo, pero en lugar de iniciar con la pierna arriba, vamos a iniciarla desde atrás. De aquí voy a levantarla y en ese momento salto, toco y regreso. Observa. Si ya fui capaz de hacer eso, ahora vamos a agregarle un giro en la cadera. Si estoy de frente, simplemente voy a saltar y tengo que girar mi cadera para quedar de espalda. Pero vamos a intentarlo con el ejercicio anterior. Mantengo mi pierna arriba. Ahora, esta pierna de apoyo, en vez de simplemente subir, vamos a pasarla por encima para girar mi cadera y quedar de espalda. Observa, la pierna de apoyo, salta. Aquí es importante sujetarse bien de la silla porque eso nos va a dar mucho más control. ¿Observas cómo giré? Una vez más. Levanto, cruzo y giro mi cadera. Lo mismo del otro lado. Ahora es momento de hacerlo, pero en lugar de iniciar con la pierna arriba, empiezo con la pierna atrás. Levanto y
Del otro lado, levanto y cruzo. Ese para mí es el ejercicio más importante que debemos de practicar, y después vamos a intentar hacerlo aún con el soporte de la silla, pero agregando el movimiento circular. Observa, si voy al lado izquierdo, coloco la silla de mi lado izquierdo a distancia de un paso. En este momento coloco los brazos en postura de inicio, voy a cruzar la pierna, giro el torso, sujeto la silla, levanto la pierna y al momento de saltar, giramos. Sé que la forma y la potencia están aún muy deficientes, pero recuerda que esto es un tutorial para principiantes. Gradualmente intenta hacerlo en un solo tiempo. El mismo movimiento del otro lado. Brazos al lado contrario, cruzo la pierna, giro torso, sujeto de la silla, levanto pierna y en ese momento cruzo. Este mismo ejercicio ahora un poco más fluido. Recuerda que este ejercicio es vital para poder entender la forma del movimiento. Una vez que ya lo domines, podrás comenzar a hacerlo sin sostenerte de la silla y quedaría de esta forma. Sé que este es un movimiento aún muy deficiente, pero como lo mencioné, es para los principiantes y creo yo que es la mejor forma de iniciar esta patada. Ya conforme vayas teniendo más práctica y más confianza, podremos utilizar un método diferente para mejorar el movimiento. Así que si te gustaría que te enseñe este y otros movimientos, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que de esta forma no te pierdas ninguno de los videos. Justo terminando el video se acabó la batería de la cámara, pero bueno, eso no importa. Te invito a que me dejes un gran like y por favor déjame un comentario si te gustaría que continúe con esta serie y te siga enseñando más variaciones de patadas, o dime qué tutorial te gustaría que haga. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en unos días. ¡Ashe!